Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Una vez más estamos de esta manera comunicados para compartir una palabra que viene de Dios, una palabra que viene del cielo, para edificación de nuestra vida espiritual. En estos días nosotros veníamos hablando de las parábolas del Señor Jesús y sabemos que parábola tras parábolas hay un enriquecimiento espiritual para nosotros que no únicamente es un nutriente, sino que también a la vez nos fortalece para poder trabajar en el reino de los cielos. En este momento quiero compartir una parábola que se encuentra en Mateo. En Mateo capítulo 12 hay una parábola ante, diríamos, una situación, una generación en la cual estaba viviendo el Señor Jesús, donde le pedía señales a Él. Y luego Él va a ilustrar una parábola que realmente sacude muchas veces a personas que cuando recaen en situaciones pecaminosas, y es como un llamado a la atención. El espíritu inmundo que vuelve a la casa, ¿no? Pero antes hay un contexto en el cual los fariseos, en el capítulo 12, versículo 38, dice: respondieron algunos de los fariseos y de los escribas, diciendo: Maestro, deseamos ver señales. Queremos ver señales. Entonces el Señor Jesús empieza, diríamos, a hablar con autoridad, y Él empieza a manifestarse a ellos de una manera muy, diríamos, dura. Y una de las expresiones que Él usa dice: ustedes son una generación mala y adúltera que demanda señal. Son una generación mala, son una generación que están, dice, adúltera, que están pidiendo más señales. E incluso Él hace una ilustración en el versículo siguiente con Jonás, que cuando Jonás fue a predicar a Nínive, y Jonás cuando predica ante su dureza primeramente, pero luego Nínive, que iba a ser enjuiciado por Dios, ellos se arrepienten y cambian de actitud. Hay arrepentimiento de parte de los ninivitas. Entonces Jesús le está diciendo a estos escribas y fariseos, a esta generación mala, adúltera, perversa, le está diciendo: acá hay una persona mucho más que Jonás. Jonás, cuando predica de la ira de Dios, los ninivitas se arrepintieron. Y dice: ellos van a ustedes a enjuiciarle porque ustedes realmente están tan torcidos. Los ninivitas creyeron, se arrepintieron, y luego la misericordia de Dios vinieron sobre ellos. También hace una ilustración de la reina de Saba. Dice: la reina del sur se va a levantar en el juicio con esta generación y les va a condenar, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí le está diciendo: más que Salomón soy yo. Entonces también se está dando a entender que Él es más que señal están pidiendo. Él es más que Salomón y Él es más que Jonás. La sabiduría emanaba de Jesús. La predicación emanaba de Jesús, así como en Jonás y así como en Salomón. Dice: he aquí más que Salomón y más que Jonás. Esos habitantes se le van a levantar el día del juicio y a ustedes le van a avergonzar. Entonces, ante ese contexto, manda esta parábola al cual llegamos en el versículo 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no los halla. Espíritu inmundo. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Es un espíritu inmundo que se había adueñado de la casa, dice, porque es mi casa. Dice: cuando llega, la encuentra desocupada, voy a volver a mi casa que está desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta generación mala, perversa, esta generación que está torcida. Dice: así también les va a ocurrir. Esa generación en la cual muchos de ellos habían pasado por el bautismo de Jesús.
el bautismo de Juan, perdón, anteriormente. Pasan por el bautismo de Juan. Ellos se habían arrepentido de sus faltas, pero ahora están pidiendo más señales. Y entonces él dice, ¿ustedes por qué? Si ustedes han creído a Juan, que él está predicando de mí, ¿y cómo ustedes ahora están pidiendo más señales? Entonces Jesús con esta parábola está diciendo, el demonio que estaba dentro de ustedes fue a buscar, si ustedes no llenan la casa, va a buscar otros 7 demonios peores y el estado postrero va a ser peor. Está ilustrando nuestra vida, nuestro corazón, con una casa. Nosotros sabemos que cuando hay una casa deshabitada, desocupada, sabemos que van a andar, diríamos, los malandras, los ocupadores, van a infiltrarse, van a tomar la casa, ¿no? En una casa. Lo mismo pasa, dice Jesús, en nuestra vida, es como una casa, nuestro corazón que se ha arrepentido, nuestro corazón que realmente que ha sido limpiado cuando Jesús entra en nuestro corazón. Hay un versículo muy importante que yo creo que está queriendo decir que no únicamente basta con arrepentimiento, sino que está queriendo decir que debemos nosotros no dejar en riesgo, en peligro, nuestra casa. Hay un versículo que compartí hace unos días, capítulo 10 de Hebreos. En el capítulo 10, versículo 19, Hebreos, dice, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es de su sangre, teniendo un gran sumo sacerdote, un sacerdote sobre la casa de Dios. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua. Y esto me impactó. Dice, purificado los corazones de mala conciencia. Cuando el Señor viene a nuestro corazón, Él empieza a purificar nuestro corazón y empieza a limpiar nuestra conciencia. Nuestra conciencia es purificada. Diríamos así como se purifica el agua o como se purifica ciertas cosas. Así el Señor dice, viene, cuando le dimos lugar, nos arrepentimos de nuestra falta, Él empieza a purificar nuestra conciencia. Esa conciencia que a lo mejor antes estaba suprimida por nuestros deseos pecaminosos, en nuestras costumbres, en nuestras cosas en las cuales practicamos, y no había un cargo de conciencia, no había una culpa de que estamos haciendo mal o que estamos torcidos, estamos en caminos equivocados, y no teníamos por ahí ese kit de decir, bueno, estoy haciendo las cosas mal. No, pareciese que estaba todo bien, con la mentira, con el engaño, con el odio, con un montón de cosas que estaban mal y nuestra conciencia por ahí no nos acusaba. Pero ¿qué pasa cuando venimos al Señor? Cuando Jesús empieza a invadir nuestro corazón y empieza a limpiar la casa, sacar esos espíritus inmundos, con el odio, con el resentimiento, con la bronca, con la mentira y un montón de cosas, cuando entra Jesús empieza a purificar nuestra conciencia y nos hace entender que hay cosas que estaban mal. Es ahí cuando nuestro corazón o nuestra casa está siendo limpiada y aún en nuestra conciencia. Cuando nuestra conciencia nos dice, a través de la palabra, a través del Espíritu, nos dice las cosas que estamos haciendo mal. Es impresionante cómo trabaja Dios en nuestra conciencia cuando nos acercamos a Jesús, nos arrepentimos de nuestra falta. Ahora, lo que el Señor está diciendo a través de estas parábolas, no nos quedemos con eso. No nos tenemos que quedar únicamente con limpiar nuestra casa, porque corremos el riesgo de que vayan el mismo espíritu que salió, el espíritu inmundo que salió, vaya y busque otros peores. Hebreos capítulo 9, versículo 14 también hace mención a esto. Dice versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Él limpia nuestras conciencias de obras
muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Y ahí está la situación, que no es simplemente para limpiar nuestras conciencias, no es únicamente para purificar nuestra conciencia, para limpiar nuestra casa, para sacar ese espíritu inmundo que estaba quizás con el adulterio, la fornicación, el mal pensamiento y un montón de cosas que a lo mejor estaban en nosotros. Jesús viene y limpia nuestra conciencia, pero dice ahora con un objetivo. Está diciendo en el mismo versículo 14, está diciendo capítulo 9, versículo 14, dice, Él limpia nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, ahí está ahora la situación en la cual nosotros cuando limpiamos nuestra casa, no debemos quedarnos ahí, sino que debemos dar el siguiente paso. Debemos empezar a servir a Dios, porque si no corremos el riesgo que si nosotros no llenamos nuestra casa, podemos tener grandes problemas. No se trata simplemente de arrepentimiento, no se trata simplemente de decir, bueno, ya Jesús me salvó del infierno, sino que se trata de tomarle ahora a Jesús como Señor de nuestra vida, seguirle a Él y estar comprometidos en su reino. Y eso es algo muy importante. Cuando uno toma compromiso en el reino en el cual ahora está habitando, es ahí cuando vamos a llenar nuestra casa. Hay una palabra muy hermosa también, lo que Pablo hace mención a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 3, versículo 17, dice a los efesios, en el versículo 17, le está diciendo Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Yo creo que nuestra casa debe estar llena de amor, llena, diríamos, de la oración, como le dice Pablo también a los Gálatas, el cual nosotros clamamos en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, Abba Padre, Papito querido. Le clamamos a Él cuando aceptamos a Jesús en el corazón. Entonces vamos a llenar nuestra casa de oración. Porque si nosotros no llenamos nuestra casa de oración, el demonio inmundo que salió, el espíritu inmundo que salió, si nosotros no hacemos oración, si no llenamos nuestra casa de oración, corremos el riesgo de que ese espíritu inmundo pueda traer otros peores. Ni por más que nos hayamos arrepentido, ni por más que nuestras conciencias hayan sido limpiadas, purificadas o lavadas, más allá de eso, el espíritu inmundo, si nosotros no tenemos oración en nuestro corazón y en nuestra casa, puede traer otros espíritus peores. Lo segundo que dice Pablo a los Efesios, tenemos que llenarnos de amor. Es uno de los mandamientos claves y fundamentales de Dios. Debemos amar primeramente a Dios sobre todas las cosas, pero también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nos amamos a nosotros mismos, vamos a empezar a entender que tenemos que amar también a nuestro prójimo. Es importante. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos amar a nuestro prójimo? Entonces, cuando empezamos a llenar nuestra casa de amor hacia Dios, hacia nosotros mismos y hacia el prójimo, entonces nuestra casa no va a tener lugar a ese espíritu inmundo que salió. Ese espíritu inmundo que se había apropiado, dijo, voy a volver a mi casa. Ahora ya esto no le pertenece al espíritu inmundo. Ahora mi corazón, que está limpio, que está ordenado, le pertenece a Dios y por lo tanto me voy a llenar de Él. Me voy a llenar de su palabra, me voy a llenar de oración y me voy a llenar de amor. El amor de Dios que sea canalizado en nuestra vida. La iglesia de Corinto creo que es un gran ejemplo. En la iglesia de Corinto había empezado de una manera tremenda. La iglesia amante de Dios. En las primeras cartas que Pablo hace a la iglesia de Corinto, le dice, ustedes la verdad que están arraigados, están cimentados, están bien fortalecidos en Dios. La verdad que quisiera estar siempre con ustedes, dice Pablo, maravillado de cómo la iglesia de Corinto había comenzado. Y esto es un ejemplo que muchas veces uno cuando comienza en el camino del Señor
se enamora de Dios, empieza con todo, y de repente a medida que va pasando el tiempo, nos encontramos con situaciones, empezamos a observar, empezamos a tener pleito, contienda, ira, y es lo que le pasó a la iglesia de Corinto. Esto es un llamado, creo que de parte de Jesús, que nosotros debemos tener cuidados y estar alerta. No dejar que esos espíritus inmundos vuelvan. Dice en la segunda carta que Pablo hace a los Corintios, ahí en el capítulo 12, ya casi al final, le está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 12, en el versículo 20-21 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, dice. O yo soy hallado de vosotros como no queréis, que haya entre vosotros contienda, envidia, ira, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por mucho de lo que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación, lascivia que han cometido. Maledicencia, murmuraciones, ira, contienda, pleito. Y así estaba la iglesia de Corinto totalmente contaminada nuevamente con ese espíritu inmundo, el cual había salido de su corazón. Empezó a haber disensiones, pleitos, contienda, que muchas veces el Señor nos advierte a nosotros. No debemos caer en esa trampa. Porque volvemos a la parábola, es como que el espíritu inmundo salió, el Señor Jesús empezó a purificar nuestra conciencia, nuestro corazón, nos sentimos plenos, pero si no llenamos nuestro corazón y la casa, nos llenamos la casa que dice Jesús, de oración, de amor, de su palabra, si no llenamos de la presencia de Dios, de la santidad, porque a eso Dios nos llama. Dice, nosotros debemos ser santos porque Él es santo. Debemos ir en busca de eso, debemos llenarnos de santidad, debemos llenar de oración, pero también debemos llenar nuestros pensamientos, como lo dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 8. El Señor le está diciendo, y creo que muchas veces lo hemos compartido, capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo bueno, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto debemos pensar. En esto tenemos que pensar. Entonces, cuando yo lleno mis pensamientos de lo bueno, de lo justo, de lo agradable, de lo perfecto, lo de buen nombre, entonces estoy llenando mi casa. Pero si yo empiezo a pensar mal, empiezo a entrar en pleito, en contienda, en inmundicia, como le dice Pablo a Corinto, es entonces cuando estoy dando lugar al enemigo. Por eso Dios quiere que nosotros llenemos nuestro corazón de santidad, que nuestros pensamientos los llenemos de lo bueno, de lo justo, de lo amable, de lo de buen nombre. En eso tenemos que pensar. Por último, yo creo que es algo muy importante. Compartía con unos chicos que encaminaron la vida cristiana. Le digo, Dios va a empezar a desmoldearlo, Dios va a empezar a ustedes a juntarlos con gente sabia. Es lo que decía el proverbista. Y creo que lo que el proverbista está diciendo, nosotros debemos buscar esa clase de gente sabia. Dice versículo 20 del capítulo 13, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Creo que nuestro entorno, cuando aceptamos a Jesús y Él empieza a purificar nuestras conciencias, nuestro entorno cambia. Nos empezamos a juntar con gente sabia. La gente sabia es la que tiene temor de Dios. Así de sencillo. La gente sabia no es la que está en la facultad, en la universidad. La gente son inteligentes, tienen capacidad, tienen formación quizás académica, pero muchos de ellos no tienen sabiduría. La sabiduría que habla Dios es el temor a Dios. Si yo me empiezo a juntar con esa gente que teme a Dios, que respeta a Dios, que adora a Dios, yo también me voy a hacer sabio, como dijo el gran sabio Salomón. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces voy a empezar a llenar mi casa con un nuevo círculo de amigos, gente que teme a Dios, gente que ama, que respeta a Dios,
y gente que quiere servir a Dios. Entonces cuando lleno mi corazón o mi casa, como dice Jesús, empiezo a servirle a Dios, no le voy a dar lugar al espíritu inmundo que salió para que busque otros 7 peores y me invada. Concluyo, no necesitamos simplemente arrepentimiento, sino que necesitamos servirle a Dios y llenar nuestra casa. Servirle a Dios a través de los dones que Dios nos da. Y cada uno de nosotros tenemos ciertos dones para trabajar en el reino de Dios. De eso se trata. Y si uno está activo, si uno está comprometido con el reino de Dios, no va a haber lugar para que esos espíritus inmundos vuelvan a nuestra o a la casa que decía que era de Él. Sin más, quiero que oremos y aprendamos de estas parábolas que Jesús nos presenta. Yo quiero que tu casa esté llena, anhelo que mi casa esté llena de la presencia de Dios, con palabra, con oración, con buenos amigos y que podamos estar siempre comprometidos en el reino de Dios. Déjame que ore por tu vida, por tu familia y por tus cosas. Padre, yo bendigo a cada amigo y a cada hermano en la fe que está del otro lado y que está escuchando esta parábola de Jesús, que son enriquecimiento espiritual. Señor, yo bendigo sus cosas, que tu bendición no falte, sea en la salud, sea en la finanza, en las relaciones familiares, amistosas, que tu bendición no falte. Reprendemos al devorador, al espíritu inmundo, que no vuelva, y yo declaro que nos comprometemos a estar bien involucrado en el reino de los cielos y trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Dios te bendiga y siempre digo, compartilo con tus amigos, poné me gusta y también suscríbete si no estás suscrito, y creo que de esta manera vamos a llegar a más corazones que están necesitando de una palabra de Dios. Bendiciones y hasta la próxima.